Has mencionado a Jordan Peterson y te iba a preguntar sobre eso. Si también pudieras resumir una persona bastante polifacética, un poco su legado, parece, porque está teniendo un boom también muy importante, sobre todo a Está raíz siendo de su entrevista, vamos a llamarla así, con la Cathy Newman en la BBC. Y no sé, un poco, ¿qué es lo que te gusta de él? Porque veo que lo has leído bien y que lo utilizas mucho como referencia intelectual en tus vídeos. ¿Qué es lo que has aprendido o qué es lo que crees que aporta en tu canal de YouTube? Yo a Jordan Peterson le conozco desde hace bastante. O sea, lo de la entrevista de Cathy Newman fue como una especie de boom que ya le hizo. Y el tío ya era muy, muy, muy famoso. Pero la entrevista a Cathy Newman, la verdad es que ha explotado porque es que son 40 minutos. Muchas veces me faltan palabras para describirlo, pero la verdad es que son 40 minutos de No, bueno, fue un momento ir épico. acribillando pensamientos sesgados Sí. y ves a la otra persona. Y fue curioso porque dicen que los de Channel 4 y Cathy Newman estaba como muy orgullosa con la entrevista, ¿no? Que ella creía que le había salido bien. De hecho, no la publicaron toda en directo y luego la publicaron toda online, creyendo que la audiencia iba a apreciar Que que, sí, que que la habían gente hecho pudiera ver una... todo. Y claro, les vino la pelota en contra totalmente. O sea, también un poco para la concepción de la realidad que tienen los grandes medios. Claro, es que ya no creo que son los grandes medios, yo creo que les ha sucedido un poco a muchas de estas personas, ¿no? Yo recuerdo con los grandes casos, ¿no? De los Social Justice Warriors en Estados Unidos y tal, los grandes escándalos que ha habido alrededor de los Social Justice Warriors en Estados Unidos son grabaciones que han grabado los propios Social Justice Warriors y que luego los han subido ellos a internet creyendo que tenían la razón. O sea, el Humongous, que era súper famoso, lo habrás visto. Ese fue un caso que era la chica la que lo estaba grabando y luego fue ella la que lo subió. Y claro, el backlash que fue para ella fue tremendo. El de la tía del coche el de la muñequita hawaiana también lo subió ella. O sea, hay una serie de episodios, las protestas en Yale también las subió en ellos, las protestas en Evergreen, bueno, las protestas en Evergreen hubo diferentes cosas, pero fue algo similar. Entonces yo creo que esta gente vive en un lugar tan ajeno a la realidad, vive en un puto mundo que es una cámara de eco, ¿no? Donde todo el mundo les está continuamente reforzando las mismas ideas que ya tienen en su cabeza, que cuando de repente se enfrentan a algo que choca con su modelo de realidad, eh, creen que están descubriendo, creen que están como descubriendo a una especie de agresor, creen que están descubriendo a una especie de nazi, fascista, racista, héroe del all right, cualquier cosa de esas, y realmente creen que tienen tanta, que creen que están como en una especie de cima moral tan alta y tan, y tan inapelable que comparten los vídeos, comparten las entrevistas, comparten porque creen que todo el mundo está en esa misma cámara de eco en la que ellos viven y van a señalar a las personas a las que realmente ellos están quedando en mal lugar. Claro, pero entonces enlazándolo con la pregunta, parece que Peterson ha sido de los pocos, de los primeros, que les ha hablado claro y a la cara y aparte lo hace con un fundamento académico y les habla también pues de los sesgos psicológicos que hay adentro. Un poco, ¿cuál crees que o por qué esa motivación de su éxito y su notoriedad? Eh, Primero, yo creo que el tío creo que habla desde la honestidad. Y creo que tiene una opinión muy bien fundada. Y creo que encima el tío además mide muchísimo sus palabras. Y el tío nunca dice una palabra que esté por encima de otra. Y además tiene un discurso que es relativamente fácil de entender o fácil de comprender. Y ha habido algo, el otro día vi un meme que me hizo mucha gracia, que salía como la cara de Jordan Peterson detrás de una maceta o algo así, decía, ¿queréis, chicos, en plan, ¿queréis algo de significado? En plan, como si el tío estuviese pasando significado a la gente. Y yo creo que ha sido una especie de revelación para una generación de chicos, porque sobre todo tiene una audiencia masculina, para una generación de chicos
que estaban siendo distanciados, ¿no? Y de la sociedad y que no entendían cuál era su significado y de repente ha venido un hombre que con un razonamiento muy lógico y con un mensaje muy claro les está devolviendo ese significado y además lo está haciendo apelando a la verdad y además lo está haciendo apelando como a cosas como muy profundas dentro del alma humana de alguna manera, ¿no? Encima el tío habla mucho de arquetipos y habla de arquetipos mitológicos y cómo estos arquetipos se repiten y sobre todo tiene una visión como muy global de las cosas en el sentido de... él define muy bien las ideologías como arquetipos fragmentados. Como una ideología es algo que solo coge una parte de la realidad. Y esa es la parte y esa parte la hace suprema. Entonces el tío habla de un arquetipo es algo que es completo. En plan, cuando tú coges una ideología y dices todas las desigualdades son de acuerdo a opresiones. En plan, si hay algo en la sociedad que no está funcionando es porque tiene que haber algún tipo de opresión que no está funcionando. Él dice, ok, esta es una parte del arquetipo y es cierta, hay desigualdades que son de acuerdo a opresiones, pero luego hay desigualdades que son naturales, que son justas y que se pueden deber a cosas como la competencia y cosas así. Entonces, no podemos simplemente abogarnos a una o a otra, no podemos decir, no, todas las desigualdades son justas y son naturales y eso es lo que tenemos que hacer, está en un mercado competitivo y si me da, ni podemos decir todas las desigualdades son de acuerdo. Y entonces, en el momento en el que entiendes estos arquetipos, y además el tío te los cuenta con historias y tal, pues esto a la gente le ha estallado la cabeza, evidentemente. Y ahora el tío, o sea, es una barbaridad lo que está haciendo. Y además, yo recuerdo una época en la que al hombre se le veía roto. Y esto fue después de que, bueno, no sé si la gente lo sabe, el tío se hizo famoso por la ley Bill C-16 que apareció que se aprobó en Canadá, que era que imponía el uso de pronombres neutros elegidos por el propio individuo que deberían de ser referidos a él en cuestión para personas transgénero. Claro, eso es como el derecho a ofenderse, ¿no? Se legisla el derecho de que una persona, ¿no? Mágicamente tiene derecho a estar ofendida y se obliga al otro, ¿no? No, A que diga ni siquiera tan así, era el derecho de que una persona tenía el derecho a elegir sus pronombres y a imponérselos a los demás, a llamarle así, que es históricamente la primera vez en la lengua inglesa que ha habido una ley que no es que prohíba decir cosas, que eso ya me parece que está lo suficientemente mal, no es que prohíba un discurso del odio, sino que impone un lenguaje e impone unas palabras que han sido diseñados por 4 tíos en una aula universitaria, 4 locos no radicales que creen que no hay una correlación directa entre sexo biológico, identidad de género y expresión de género, y se han inventado un montón de pronombres que además son infinitos y son completamente subjetivos de la persona que decía tenerlos, y esto se ha convertido en un delito de odio en Canadá. Entonces fue la primera persona que dijo, hay una diferencia entre acotar el lenguaje e imponerlo. Claro, enlazándolo con eso, hablando recuerdo un extracto en una entrevista con Joe Rogan, hablando de ideologías y de eso, él decía que él se mantenía firme porque sabemos a dónde nos lleva eso. Y entonces creo que su análisis desde el inicio de los bolcheviques hasta los gulags o lo mismo con los nazis, podemos ver que el inicio de malas ideas pueden llevar a consecuencias totalitarias. Algunos le han tildado de simplista, pero él sigue en sus 13. No sé cómo valoras ese enfoque que él hace sobre la perversidad que hay detrás de ciertas ideologías. Tienes razón. A ver, si la pregunta ¿es posible que Canadá se convierta en un estado totalitario parecido al nazismo o al fascismo o a la Unión Soviética? Me parece complicado. Pero me parece complicado simplemente por una razón, y es que existen voces críticas como la de Jordan Peterson y como la de otra gente que están señalándolo constantemente. Quiero decir, esa realidad sería posible
en el momento en el que no existe una voz crítica que señala estos movimientos o que señala estas ideas o que señala estas leyes. Quiero decir, si de repente al movimiento feminista en España le damos luz verde, en plan, bueno, pues estamos 100% con vosotras, haced lo que os salga de los cojones. Y de repente el decálogo este de la escuela feminista de alguna manera se convierte en algo, ¿por qué no? Es una buena idea. Pues entonces sí que estaríamos acercándonos más a eso, a lo que se supone no deberíamos volver a repetir teniendo la historia tan reciente que tenemos del siglo XX. Entonces, si la pregunta es, ¿vamos hacia ahí? Yo creo que no. Pero la respuesta de por qué no vamos hacia ahí es que por ahora todavía podemos escuchar voces críticas y todavía... Yo creo que la mayoría, mira, yo estuve en la marcha feminista el otro día, yo creo que la mayoría de gente que había en esa marcha le lees el manifiesto del 8M y la mayoría te manda a tomar por culo. Estoy convencido de que la mayoría dice, ¿qué dices de, no, yo estoy aquí por la igualdad y por la justicia, las mujeres y tal? A lo mejor hay alguna cosa que le gusta, pero en el momento en el que le empiezas a hablar de, no, mira, capitalismo y vamos a tal y vamos a subvertir este orden, vamos a crear esto otro. La gente todavía, y por eso me parece que todavía se puede afrontar esto, ¿no? Cada vez llegamos tarde, me parece que llegamos tarde, me parece que el canal este lo debería haber creado hace 2 años. Claro, bueno, mira, pues me va bien que hagas esa reflexión porque te iba a preguntar sobre tu canal y sobre YouTube. Y para terminar también con la figura de Jordan Peterson,